Señoras y señores, seguimos en Ciudad Viva. Lo prometimos antes de la pausa. Vamos a tener, no sé si un debate, una especie de debate aquí en la mañana de TV Ciudad. Gente joven, yo les dije en un ratito, les había comentado que ellos hablan muy claro. Y vamos a recibir en los estudios de TV Ciudad a Amira Fagundes, también a Joaquín Bordón, ambos, bueno, militantes por el sí y por el no. Gracias por estos minutos para TV Ciudad y que estén acá con nosotros. Es un placer. ¿Cómo viene la campaña en el tramo final? Bueno, en nuestro caso viene muy agitada, venimos de un fin de semana de mucha movilización, donde tuvimos la caravana, donde miles de uruguayas y uruguayos en todo el país salieron a las calles, entonces, y ya en la recta final, pero con mucha movilización. ¿El hombre? ¿Cómo la ve? Yo creo que es una campaña atípica, porque a mí me sorprende mucho, yo milito desde el 2009, y es la primera campaña que veo con tanto desinterés de la gente. Vamos a ser sinceros, ya a esta altura de la campaña estaríamos todas las campañas políticas haciendo un trabajo más logístico, de llevar la papeleta, de ayudar a la gente donde vota, y realmente todavía estamos explicándole más por dónde va el contenido, todo eso, que en otras elecciones ya esa etapa está terminada y estás más en los últimos ajustes. ¿Coincidís que hay desinterés o desinformación en muchos casos? Sí, es que nosotros, por eso existe el referéndum, para poder informar a la gente. Creo que esa es una de las problemáticas que nosotras hallábamos. Imagínense si en 90 días se aprobaron a puertas cerradas esta ley y hace 2 años que estamos trabajando con la gente en la calle y aún no conoce, era necesario entonces este referéndum para que la gente tenga información sobre la mesa. Amira, empiezo contigo porque de alguna manera planteaste el tema. Dijimos que seguridad era uno de los temas que vamos a abordar. ¿Qué es lo que buscan ustedes evitar al ir contra 135 artículos, que creo que los de seguridad son 34, ¿no? ¿Qué es lo que buscan en ese sentido? Sí, exactamente, son 33 los de seguridad. 33. En realidad allí hay un montón de normas que es necesario dar un debate ciudadano. ¿De qué tipo de seguridad quiere construir el Uruguay? Nosotros venimos ahora de un momento donde estamos cerrando los meses con más homicidios que días en el mes. Entonces vemos que en realidad el sentido de seguridad de la gente es así desde que existe la ley de urgente consideración. Nosotras creemos que no, que la violencia en la calle se ve cada vez más. Entonces realmente cuestionamos qué tipo de seguridad construye la ley de urgente consideración. Y a partir de esto decimos que son negativos para la vida de las y los uruguayos. En un mes, además, donde debería ser emergencia nacional los femicidios, la ley de urgente consideración establece en la parte de seguridad menos lugares para atender la violencia de género. Entonces, también problematizando esto y en un mes tan especial como marzo, es que bueno, llamamos a la gente a informarse sobre el contenido en materia de seguridad. Cuando dijiste, perdóname, lo de los homicidios, la primera parte no te entendí. Enero registró más homicidios que días, por ejemplo, y febrero, ahora no me acuerdo los datos, pero es como que se viene creciendo en violencia, que a veces son en los hogares, en la calle. Entonces, el sentido de seguridad en los espacios donde está la gente, creemos que en realidad ha sido como debilitada, que en realidad no ha generado mejor clima dentro de la sociedad la LUC. Ahora vamos a volver sobre este asunto también para conocer la palabra de Joaquín Bordón en este caso, en lo que tiene que ver justamente en materia de seguridad y qué hay detrás de estos artículos. A ver, yo creo que tenemos que ver de dónde venimos con el tema seguridad. Esto sin ánimo de polemizar, pero yo creo que cuando hay un cambio en el gobierno, primero alguien pierde el gobierno y después viene una alternancia. Y la seguridad fue una de las materias que le costó el gobierno al Frente Amplio. Entonces, había que buscar un cambio. Y la gente lo pedía, ese cambio. Y se tradujo, realmente que dejó de ser un problema de seguridad, pero porque también pasaron otros problemas. Nosotros no nos guiamos solamente por encuestas. Yo realmente no manejo los mismos datos de homicidio que maneja ella. La disminución de los delitos ha sido constante. Si bien hubo un pequeño repunte,
en homicidios en 2021, pero igual se encuentra a la baja. Cuando se habló Están los datos de la pandemia también, ¿no? Que hubo un cierre y como que allí también eso hizo un efecto... Claro, pero por ejemplo en otros países como Argentina, que estuvieron mucho más en tiempo en cuarentena y que las restricciones fueron mucho más duras, los delitos aumentaron. Entonces, después, por ejemplo, se habló de gatillo fácil con el tema de la legítima defensa impropia y sin embargo bajaron de 19 a 14 en el primer año. Entonces, yo creo que después, no sé, podemos entrar en el articulado detallado. Pero hay más denuncias, ahí sí, pienso en lo que dijo la Institución Nacional de Derechos Humanos, que le llegó desde de los defensores de oficio, no como gatillo fácil, pero sí más casos de abuso policial, que obviamente no involucran a los 33.000 efectivos, pero hubo más de 100 denuncias que no fueron del mejor procedimiento, ¿no?, de los efectivos. Yo creo que las denuncias son permanentes. Llama la atención que hayan sido se hayan presentado todas juntas y en una campaña de uno de los dos, vamos a decir, de una de las dos opciones. Pero sí es una realidad. Pero nosotros cuando hablamos de respaldar a la policía, hablamos de respaldar a la policía como institución. Respaldamos el uniforme. Pero el que crea que porque tiene un uniforme va a ser impune, le va a caer todo el peso de la ley. Porque sí puede pasar que alguno crea que malinterprete ese respaldo que le da la ley como impunidad. Pero no se la va a llevar de arriba. Le va a caer el peso de la ley y se está viendo. Y ojalá que esas denuncias se esclarezcan. Porque ante todo, y en muchos aspectos de seguridad sobre todo, parece que se desconoce el trabajo de Fiscalía y del Poder Judicial. ¿Cómo se puede decir que ahora con la ley de urgente concesión el policía es el que controla el tipo penal? Claro que el policía controla el tipo penal, porque es la primera persona que repele el delito. Claro, pero ahí se amplía, Joaquín, de 2 a 4 horas que no tiene que avisar la policía al fiscal. Eso da un margen mayor a la policía. Que eso, digo, te lo planteo porque Después es una de las de detener a críticas, una ¿no? persona. Pero ya estamos presumiendo que la policía va a proceder mal en esas 2 horas. No, pero ¿por qué no se...? Pienso, ¿por qué ese cambio? Porque, a ver, hay Ahí la justicia aspectos que hay que resguarda, tratar de entender, sí, que no todo, no estamos hablando solo de Montevideo. A veces se comete el error de razonar con la lógica de Montevideo, que tiene todas las instituciones aglutinadas acá. Es difícil hacer un procedimiento policial en el pueblo Yacaré de Artigas y llegar hasta la fiscal en Artigas Ciudad. Como ejemplo. Entonces, a veces también se busca adaptar, pero si nosotros decimos que se le dan esas 2 horas para que el policía haga un mal procedimiento, entonces estamos en una presunción de que el policía ya va a proceder mal por regla y que la excepción es que haga bien el procedimiento. No, yo me refiero en el caso, y ahí te vamos a dar también a ti la palabra, pienso... una persona, una madre, un padre que le detienen al hijo por lo que sea, por la salida de un boliche y que no te avisen enseguida, eso genera cierta incertidumbre, ¿no? Sí. Pienso. ¿No? A los dos le pregunto. Sí, obvio. Es que, a ver, imagínense la persona que está escuchando de este lado, 4 horas puede estar desaparecido su hija o su hijo sin que avisen inmediatamente, que avisan inmediatamente significa levanto el teléfono y aviso al ministerio, tengo a tal persona registrada o no registrada, con documento o sin documento. Es eso lo que cambia y es como muy simple y pasa como desapercibido, pero significa la preocupación de saber, bueno, dónde está mi hija, mi hijo durante esas 4 horas, que lo pueden estar interrogando sin un abogado, sin una persona, por un crimen que vaya a saber si fue tal crimen o fue el haber estado en la calle y no tener documentos. Entonces, en realidad, ¿qué garantías tiene para el ciudadano y sobre todo para las y los jóvenes este artículo puntual? Yo creo que ninguna, que es necesario que siga como estaba anteriormente en la ley, que decía que cuando había una persona debía ser avisado inmediatamente al ministerio. Entonces me parece que lo que estaba mejor, lo que había antes era mucho mejor y daba garantías al ciudadano. Para cerrar el tema seguridad, hace un tiempito, bueno, en el marco de la institución de derechos humanos se recibieron varias denuncias. Incluso se vio un procedimiento policial donde literalmente un policía le pega una piña en la boca a una persona en el marco de un procedimiento. ¿Qué valoraciones se hacen eso? Obviamente no son los 33.000 policías como decía el ministro Heber, ¿no? Pero por allí no algún policía que esté
medio al límite no se puede amparar justamente en esta ley y haga este tipo de cosas? No. A los dos le pregunto. Yo creo porque que no. lo viste el video, ¿no? Fue Sí, textual. totalmente. Pero, ¿sabés qué? Tú lo estás diciendo. Ese video es la prueba. Porque como todo proceso judicial, hay un procedimiento en fiscalía, una producción de la prueba, pero a veces parece que eliminamos también el proceso judicial. La prueba es determinante. Si un delito no configura, no configura. A ver, no quiero entrar en un artículo tan amplio y tan polémico como es el de la legítima defensa. Sí. ¿Tá? Pero lo que se hizo con el artículo de la legítima defensa fue ampliar el tipo penal. Deja menos discrecionalidad al fiscal y al juez y el texto es más. ¿Qué hace que sea más específico? Que sea más difícil que configure. Y cuando se produce la prueba, una legítima defensa puede terminar siendo un homicidio por la producción de la prueba. Entonces, eso es lo que, cuando hablamos de que también no hay que desconocer el trabajo de Fiscalía y del Poder Judicial. Es cierto que y lo dije yo al principio, el policía que crea que va a ser impune porque tiene un uniforme está muy equivocado. Estamos en otro tiempo. Eso no pasa más. Habría mucho más para discutir de seguridad, pero nos metemos en educación. ¿Cuál es la base? Ahí le pregunto primero también a Joaquín, ¿sobre qué base se sustentan los cambios que se proponen a nivel de la educación? Que cambia bastante, ¿no? Es una reforma educativa importante. El cambio en la educación y los artículos de educación es el segundo grupo más importante dentro de los 135 artículos y yo creo que hay que partir de la base desde donde veníamos. Nosotros veníamos de comparar números de 2003. Todos sabemos de dónde veníamos económicamente y obviamente que eso se traducía en educación, en presupuesto. A los últimos años, y somos los últimos de la fila en Latinoamérica. Entonces las luces de alarma estaban prendidas. ¿Por qué con el mayor presupuesto de la educación no podíamos tener resultados? Había que plantear los cambios. Yo realmente entiendo que el Frente Amplio y el PIT-CNT estén en contra de los artículos de la gobernanza. Claro que lo entiendo, porque es un tema ideológico, porque pierden poder, porque el cambio en la gobernanza lo que hace es el elegido para gobernar gobierna. Y los sindicatos están para luchar, para reivindicar y para conseguir cosas para sus colectivos, es cierto. Pero no para gobernar, porque no fueron electos para eso. Entonces, en ese primer grupo de artículos, que es los cambios en la gobernanza, que lo que hacen es eliminar los consejos desconcentrados en los 3 niveles por las direcciones, que a su vez eso lo que hace es la fluidez de la transversalidad de las órdenes del CODICEN, de las políticas del CODICEN. Entonces, pero se mantienen en el Consejo de Formación Docente, por ejemplo. Y el CODICEN se mantiene en la representación docente, para tener esa representatividad. Pero nosotros estamos convencidos en ese primer grupo, si quieren después vamos viendo los otros grupos, pero para que ella también tenga el espacio para hablar del tema de los artículos de gobernanza, pero nosotros lo que se buscó con esto es eliminar cargos de confianza, desburocratizar, hacer la línea más directa de las políticas y sobre todo concentrar responsabilidades. Mira, ¿estos cambios en la gobernanza perjudican o benefician a los estudiantes? Y en realidad, si nosotros vemos cómo ha cambiado desde la ley de urgente consideración, vemos claramente que es negativo. Nosotros en realidad, si defendemos una democracia plena, necesitamos que todos los actores de la sociedad puedan estar presentes donde se toman las decisiones. Tomar decisiones sin saber qué es lo que está pasando en las instituciones educativas, sin los docentes, sin los maestros, nos parece un error, porque son quienes trabajan y están en la realidad del día a día con los gurises, que en definitiva es eso. Si yo voy a tomar una decisión es para mejorar la realidad de los gurises que están yendo a la escuela, que están yendo al liceo. Entonces claramente es negativo, porque tomar decisiones en un sillón, en una oficina, en un edificio debe ser muy fácil, pero estar donde están las necesidades de la gente y saber qué decisión tomar para el momento indicado es una situación diferente. Nosotros creemos que los gremios y nosotros como Federación de Estudiantes Universitarios hemos defendido el cogobierno en nuestra casa de estudios, que es la Universidad de la República, pero también hemos, antes de la ley de urgente consideración,
queríamos avanzar que existiera la Universidad de la Educación que también tuviera cogobierno para los estudiantes y docentes. Entonces esto es un retroceso, el país venía avanzando hacia un lado, capaz que de una manera muy lenta, difícil, pero creemos que esto es bastante regresivo a lo que teníamos antes. Joaquín, sí. Porque en realidad yo estoy de acuerdo que los temas educativos tienen que ser tratados integralmente. Sorprende un poco que con esa lógica de pretender que todos los actores participen en los órganos de cogobierno, también se pretenda derogar artículos donde lo que se hace es colectivizar y potenciar la comunidad educativa en los centros educativos. Se creó un marco normativo que se pretende derogar para colegizar la dirección de determinados centros. Se pretende derogar que puedan en los consejos de cada centro educativo participar el personal no docente, que también es parte de la comunidad educativa. En cuanto a la formación, es cierto, estamos totalmente de acuerdo que lo ideal sería la formación, la universidad de la educación, pero requiere mayorías especiales y por circunstancias políticas que de repente no son ajenas a nosotros dos, nunca se ha llegado a esa mayoría especial. Esto por eso se buscó un camino del medio con la profesionalización y darle, crear las carreras educativas que tengan calidad de grado. No puede ser que docentes, maestros cursen carreras de 4 años y no puedan tener un estudio de grado que no les permite ir más allá del Mercosur para hacer un posgrado. Ahora, estamos muy limitados. ¿Qué pasa a los dos? Tenemos que ir cerrando, ¿no? Sí, Pero sí. pienso en que ya no es de gobernanza. Se acorta la educación obligatoria. Le pregunto a las dos. Sí. Incluso la de, creo que se mantiene la de 4 y 5. Pero la de 3, de hecho, ya no corre más. Y se acorta también en el ciclo superior de enseñanza secundaria. Como lo ven, es un comentario final, y no sé si, o qué otra cosita sobre educación. Sí. Digo, porque los dos, bueno, vos sos abogado, vos sos estudiante, pero digo, bueno, el tema de educación me los corta bastante, ¿no? Sí, claro, soy estudiante de veterinaria. En realidad ahí nosotros lo que vemos problemático es que nosotros veníamos avanzando el país en universalizar cada vez más la educación, es decir, que el Estado sea responsable de la educación que tienen los niños desde temprana edad, ya desde en los CAIF, y eso significaba también una atención a las familias, un seguimiento a esos niños, y entonces establecer directamente que esto no es obligatorio significa que ya no va a ser prioridad invertir en primera infancia. Entonces nos parece algo bastante difícil porque los niños a temprana edad es cuando desarrollan cognitivamente, se desarrollan en general. Entonces es necesario que cada vez antes los niños puedan acercarse a los centros educativos y sus familias. Entonces es necesario universalizar la educación y sobre todo pretendiendo que también continúen el sistema educativo y que también salgan y que terminen secundaria, avanzar en ese sentido. Ahora la LUC lo que hace es restringir, es decir, estar con menos tiempo prestándole atención a los jóvenes del país. Joaquín. La educación inicial nunca fue obligatoria. Lo que se establece en el artículo 22 se fijó en la obligatoriedad en 4 años, pero si vamos al artículo 1 de la ley no se toca el artículo 1 y es del que establece que el Estado tiene la obligación de prestar la educación a todo ciudadano que lo requiera. El argumento, es realmente sorprendente el argumento de que se quiera, que esto tiene el fundamento en reducir el presupuesto en políticas de primera infancia, cuando por primera vez en la historia, en una rendición de cuentas que del año pasado se destinaron un extra de $50 millones para primera infancia. Yo sé que el tiempo apremia, sí, pero yo quiero cerrar mi intervención diciendo que soy militante del no. Tuve el gusto de ser asesor de la Ley de Urgente Consideración, siendo con otro grupo de jóvenes, y soy hijo de la educación pública. Fui a una escuela pública rural, la escuela 25 de Juan José Castro, estudié en el liceo número 1, hice toda mi carrera en la Universidad de la República. Soy un eterno agradecido a la educación pública y estoy convencido que estos cambios son para mejorar la educación. Nosotros estamos en el final. Yo les quiero pedir, no sé si en 30 segundos o un poquito menos cada uno, ¿por qué hay que votar que sí? ¿Por qué hay que votar que no? Sí. Bueno, creo que primero, si somos defensores realmente de la educación pública, hay que votar que sí, porque eliminar de un montón de espacios que diga estrictamente educación pública para darle paso a la educación privada es un problema.
Así que para construir un Uruguay mejor es necesario estas instancias democráticas, así que llamar a votar que sí para construir y darnos el espacio de un Uruguay mejor. Yo creo que la privatización de la educación la hizo el propio fracaso de las políticas educativas de la educación pública. Y entonces estos cambios pretenden progresivamente buscar que la educación pública vuelva a ser lo que fue. Entonces yo creo y espero que todas las fuerzas sindicales y políticas, si la ley queda firme, colaboren con las herramientas que tienen para dar la oportunidad al país de que esos cambios vean sus efectos. Amilia Fagundes, Joaquín Bordón, gracias por estos minutos para TV Ciudad. Gracias a ustedes. Muy bien.